Que mientras peor le va a la economía en Argentina, más crece Paraguay, más crece Uruguay, porque ahí es donde... Y Bolivia. Exactamente, cómo las historias se repiten, porque en realidad las crisis se repiten y la clase política se repite, son siempre los mismos. La verdad que admiro de los argentinos, porque dentro de todo siguen saliendo adelante, siguen, viviendo en crisis, ¿no? Y hoy transaccionar en criptomonedas, transaccionar con el mercado de valores o el mercado de capitales empieza a ser más común y es una herramienta que hay que darle a la gente, y la economía es una montaña rusa, con lo cual uno cuando crece con eso empieza a darse cuenta que la capacidad de adaptación al cambio no es una virtud, es una necesidad. El paraguayo está muy abierto a recibir, extranjeros. De hecho, ellos estuvieron en un proceso y están en un proceso de apertura, tienen una economía muy abierta, con la cual están acostumbrados a transaccionar. Universidades que publican algunos indicadores que lo que uno gana desde enero hasta agosto, septiembre, van impuestos y a partir de ahí uno puede disfrutar de lo que gana. Oh my God. Increíble, ¿no? Increíble. Hola, soy Jessica Barberí, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Hoy día tengo invitado a César, es de Argentina, constructor, y bueno, quiero que él se presente un poco, pero la verdad es un constructor que ha sabido salir, expandirse en diferentes países, ¿no? Y con diferentes tipos de proyectos también, proyectos de vivienda, proyectos para inversión. Y bueno, ahora está aquí en Bolivia y vamos a charlar un poquito de su experiencia y de cómo él ha aprendido a crecer dentro de la crisis, ¿no?, que ha habido en Argentina. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, Jessica. La verdad que ha sido un camino con mucha pasión. Yo empecé con mis inicios como inversor pasivo. Después empecé a involucrarme, tenía una actividad principal y todo ese excedente financiero iba al real estate. Y desde ese lugar empecé a ver de alguna forma la cantidad de problemas que había en el sector de la construcción, de la informalidad y los inconvenientes que eso generaba desde la eficiencia económica y desde el proyecto. Y desde ese lugar me empecé a involucrar y en un momento de mi vida tuve que tomar una decisión y bueno, el cambio de actividad fue hacia eso, armar la empresa constructora, que fue un sueño, fue todo un proceso de cambio y con ayuda de amigos empezamos y hoy estamos acá. Transitamos un camino no solamente en Argentina, después cruzamos un poco el río, el charco, como decimos nosotros, y tuvimos algunos proyectos en Uruguay, después probamos en Estados Unidos, nos encontró la pandemia y nos dimos cuenta que no quedaba muy lejos Estados Unidos, empezamos a buscar alternativas y así empezamos nuestra trayectoria por Paraguay. En Argentina tenemos nuestros propios proyectos, trabajamos con algunos inversores institucionales, pero sí el estilo de vida y las crisis que hemos tenido en nuestro país, y gracias a los políticos que tenemos, buscamos un poco de estabilidad y eso lo encontramos en Paraguay. Y ahora, coméntame, ¿cómo has hecho en Argentina con este tema porque la inflación allá también es altísima, creo que llegaron al 200%, ¿cómo han hecho para el tema de los materiales? Porque supongo que muchos materiales son importados también. ¿Cómo han hecho para mantener un precio o lo ponen variable? O ¿cómo funcionó en ese momento? Fue un momento de mucho caos. Llegamos a tener 200 y pico de inflación interanual, con lo cual es muy difícil trabajar con un presupuesto o una previsibilidad económica de un proyecto, económica y financiera, con lo cual es muy importante tener una alianza estratégica tanto con proveedores, apoyarse con gente de confianza en la cual la visión es de largo plazo. Y una de las herramientas que más se utilizó en el sector de la construcción es un vehículo legal que se encontró la alternativa, que permitió dar previsibilidad sobre todo al cliente, fue el fideicomiso al costo. Entonces, de esa forma... ¿Cómo funciona un fideicomiso al costo? El fideicomiso al costo es, toda la propiedad está dentro de un fideicomiso
Normalmente es una fiduciaria que maneja ese fideicomiso donde están salvaguardados los intereses de todas aquellas personas que compraron en un proyecto. Se compran los materiales, se construye y se comercializa. El costo final que termina pagando ese cliente es el costo real que salió esa obra. Lo que se busca, obviamente, es eficiencia para no trasladar esa ineficiencia económica al cliente. Sí, lo que permitió eso, dar previsibilidad también a los desarrolladores y a los constructores. ¿Por qué? Porque al no saber el precio final, vender contra un boleto, contra un valor en dólares, donde no se sabía si se iba a poder cumplir, era también asumir un riesgo muy alto. Pensá que además de tener un 200 y pico de inflación en pesos, el dólar, el tipo de cambio, estaba sostenido artificialmente. Entonces, cada vez era más caro construir en dólares. Entonces se encontró ese vehículo donde se le daba previsibilidad al negocio y sobre todo se garantizaba al cliente que podía recibir la unidad. Claro, porque en la Argentina, bueno, no estoy, tan informada, digamos, pero lo que sí sé es que allá los bancos no dan crédito de vivienda, ¿no es cierto? Bueno, en países, digamos, con una economía estable, lo que permite que se mueva la actividad es el crédito intermedio para desarrolladores. Eso la última vez que existió en Argentina fue en la década del 90. Wow. Con lo cual fueron los privados, con su financiación, los que financiaban los proyectos de algunos desarrolladores. Y lo que sí ha tenido en algunos momentos ha sido el crédito para el consumidor, para la instancia final, para quien compra para su primera vivienda. Y la verdad que en un país con la economía que hemos tenido, no ha sido una política pública del gobierno, de ninguno de los gobiernos que ni este ni el anterior, dedicarle fondos a tasa subsidiada para la compra de viviendas. Y si así lo hubiesen hecho, tampoco la gente tenía la capacidad de pago. Claro. Entonces, la verdad que ha sido una situación que ha prevalecido en los últimos años, que lo que ha generado es que todos los proyectos y los productos que se comercialicen sean para toda aquella, no la gente consumidor final, que es quien necesita y tiene la necesidad de la vivienda, sino para aquellos que tienen un stock, un excedente financiero, económico de su actividad principal, que lo invierten como inversión, ¿no? Para poder tener una tasa o una plusvalía por un mayor valor. Claro, y también para poder salvar, tal vez, guardar probablemente su dinero, digamos, de una forma en que mantenga, como decimos, el valor, pero también alquilarlo, tal vez, ¿no? Sobre todo. Entonces, no hay mucha gente que tiene acceso a tener vivienda en Argentina. Sobre todo, pensá que durante muchos años, cuando nosotros teníamos el mercado de tipo de cambio, era difícil poder acceder y comprar dólares, y se pasó a tener un dólar blue, y a veces la brecha entre el dólar oficial y el blue era del 100%, una forma que tenía la gente de poder comprar dólares a futuro, de comprar una vivienda. En Argentina el valor de la propiedad es en dólares, o sea, se transacciona en dólares, se compra y se vende en dólares. Así que bueno, esa fue una alternativa. Ahora, eso, insisto, es una parte que consume esa inversión, que consume ese proyecto, pero que no es el consumidor final. Claro. Y ahora, bueno, ahora que ya obviamente por necesidad han tenido que también de cierta forma salir a otros mercados, ¿cómo ves la diferencia de trabajar con diferentes, culturas en realidad? Porque cada país es una cultura diferente, ¿no? Es un desafío. Nosotros, cuando tomamos la decisión de ir a Paraguay a instalarnos, montar la empresa, es una filial, montar estructura, tomar gente, uno también tiene que aceptar, digamos, las características de la gente, la idiosincrasia de la gente del lugar, y uno no puede intentar cambiarlo, así que uno tiene que adaptarse. Y de hecho, nosotros tomamos un poco la decisión de nuestros mandos medios en Paraguay, son argentinos, para de alguna forma amortiguarnos a nosotros y a los mismos gente local. Para llegar más, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Paraguay, nosotros tomamos como opción Paraguay por lo que ofrece Paraguay. Paraguay en el 2001 hizo cambios profundos, lo cual hizo que la economía crezca.
se establecieron reglas de juego claras que se mantuvieron como políticas de Estado. Entonces hicieron una reforma tributaria, hicieron reforma laboral y la seguridad jurídica para el extranjero. Entonces, la verdad que se dieron las condiciones para poder desembarcar ahí. De hecho, yo siempre cuento como anécdota y hago la comparación de lo que es la presión tributaria y la carga impositiva en Argentina y en Paraguay, y la verdad que está muy simplificado. Paraguay se paga el IVA al 10% de alícuota y ganancias al 10%. En cambio, en Argentina está ingresos brutos que va del 3,5 al 6,5, dependiendo si en la operación intervino una o dos provincias. Está el impuesto al crédito y débito, que es del 1,2 sobre cada operación que se transacciona y que pasa por el banco. Está el 35% de ganancias, el 21% de IVA. El 35% de ganancias. 35% de ganancias. Y lo otro que es una barbaridad es la carga de los aportes patronales sobre la gente que uno tiene como empleado. En Paraguay es del 16% y nosotros en Argentina en la construcción pagamos el 58% más el 12% por el fondo de desempleo, 70%. Entonces, nada, uno tiene de socio al Estado, hasta agosto y septiembre está calculado, o sea, hay universidades que publican algunos indicadores que lo que uno gana desde enero hasta agosto, septiembre, van impuestos y a partir de ahí uno puede disfrutar de lo que gana. Oh my God, increíble, ¿no? Increíble. Bueno, eso es lo que permite. Claro, y eso es lo que yo siempre, la verdad que admiro de los argentinos, porque dentro de todo siguen trabajando, siguen ahí, siguen saliendo adelante, siguen, o sea, viviendo en crisis, ¿no? O sea, creo que para poder vivir, trabajar en Argentina, uno tiene que tener la habilidad de adaptarse, la habilidad de cambiar, de tomar decisiones. ¿Qué habilidades crees vos que son las más destacadas, digamos, de ustedes? Porque la verdad que son admirables, ¿no? Sí, yo creo que todos, yo tengo 53 años y es inevitable cuando yo miro para atrás y era chico y verlo a mi papá y ver de repente cómo las historias se repiten, porque en realidad las crisis se repiten y la clase política se repite, son siempre los mismos. Normalmente es una clase política en la cual se dedica solamente a la gestión pública y nunca estuvieron en el sector privado, entonces le cuesta entender todo lo que vive el privado. Desde el lugar del privado, todos tenemos en nuestras familias experiencias de cosas buenas, cosas malas, y la economía es una montaña rusa, con lo cual uno cuando crece con eso empieza a darse cuenta que la capacidad de adaptación al cambio no es una virtud, es una necesidad. La creatividad, el saber encontrar el mejor camino, el enfocarse en la solución, no en el problema. Yo tenía un profesor en la universidad que me marcó mucho y siempre me decía lo mismo, nos decía lo mismo. Cuando ustedes, dice, si hacen una pared, mójenla y tírenle mucha agua. Después den la vuelta y vean dónde está la parte húmeda. Ahí está la grieta, por ahí hay que pasar. Entonces, de alguna forma, eso uno lo trata de aplicar, ¿no? En la vida. Yo lo traté de aplicar toda mi vida y la verdad que, bueno, es lo que nos permite sobrevivir. Wow, qué buena. Nunca había escuchado eso. Pero, o sea, excelente, porque es así la vida, ¿no? Y ahora, con el tema de, ya entrando a Paraguay, ¿cómo has visto el mercado en Paraguay? ¿Cómo han aceptado tus proyectos? Bueno, el hecho que seas extranjero, ¿cómo has visto toda esa parte, no? El paraguayo está muy abierto a recibir, digamos, extranjeros. De hecho, ellos estuvieron en un proceso y están en un proceso de apertura, tienen una economía muy abierta, con la cual están acostumbrados a transaccionar y tienen alguna afinidad, digamos, por una cuestión geográfica con el argentino del norte del país, con lo cual están acostumbrados a transaccionar. Desde ese lugar, la verdad que la interacción fue muy fácil. Yo tuve la oportunidad de estudiar en España, con lo cual yo ya tenía algunos amigos que habíamos estudiado en España juntos, con lo cual también la aceptación de la llegada a la parte humana fue muy buena. Y a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue, nos tomamos un año para entender qué es lo que íbamos a hacer. Entendiendo que queríamos trabajar en el real estate, que es lo nuestro, que es nuestro negocio, es nuestro core business. Lo que hicimos fue un estudio de mercado para identificar cuál era nuestro nicho de mercado. Y segundo,
cuál era el producto que teníamos que ofrecerles a ese nicho. Así fue que nosotros decidimos apuntarnos al paraguayo, es decir, hay una necesidad de 400, estimada en cifras oficiales en 400.000 viviendas, con lo cual, como política de Estado, ellos tienen líneas de crédito subsidiadas por la Agencia Financiera de Desarrollo, que es un banco de segundo piso. Entonces buscamos productos para ese tipo de gente, ¿no? Que a partir de un crédito hipotecario como ellos tienen, para primera vivienda, con un monto realmente importante, con una tasa muy baja subsidiada a 30 años, entendimos que ahí estaba la mayor demanda, el nicho que genera mayor rotación en el producto, así que apuntamos a ese nicho. Nuestro producto, cuando empezamos a analizar quién era nuestra competencia, entendimos que la competencia eran algunos desarrolladores y constructores locales, con lo cual buscamos diferenciar nuestro producto por un producto de calidad, no solamente en las terminaciones, sino en sistemas constructivos de calidad, que todavía, digamos, creo que en general en Latinoamérica los sistemas constructivos todavía tenemos mucho que evolucionar. Creo que el sector construcción es un sector de la industria donde a nivel mundial ha tenido muchos crecimientos y nosotros a nivel Latinoamérica todavía tenemos que crecer un poquito más, ¿no? En la implementación de la tecnología y todo lo demás. Nos hablamos de la inteligencia artificial hoy que va a reemplazar algunas profesiones del hombre y cómo va a ser de acá a todos 5 años y seguimos levantando una casa, un edificio con hormigón y ladrillos, como hace 50, 60, 70 años atrás. Entonces, bueno, tenemos que aplicar algunas cositas ahí. Y en eso, bueno, fue que empezamos a encontrar nuestro producto, así hicimos un condominio que ya está terminado, se está comercializando, la verdad que hemos recibido muy buena aceptación por parte del público paraguayo y ahora estamos en proceso de ejecución de un edificio en Santa María, en Asunción, y la verdad que también está un 65% de avance de ejecución física y estamos teniendo una buena aceptación. Algo que me encantó de tu proyecto cuando estuve en Paraguay, realmente me encantó tu diseño. Creo que es un diseño que fluye. Las casas que vimos en el área de Luque, que realmente me parecen geniales porque es para, digamos, que una familia pequeña, una persona mayor, son casas de una planta, que yo siempre digo que las casas de una planta son ideales porque es para toda edad. Y están bien, la verdad, bien distribuidas, tienen todas sus áreas, tienen la churrasquera que a todo el mundo le encanta, que ustedes le dicen parrilla, creo. Parrilla, nosotros sí, decimos sí. churrasquera. Y bueno, tienen su jardincito. La verdad que me encantó la distribución, me encantó los materiales. Y luego, bueno, vimos el edificio de Santa María, que también me gustó bastante y que está excelentemente ubicado. Y un plus que tenés también es el hecho de que hay extranjeros que te pueden comprar a través de criptos. Sí, de hecho... Y eso me gusta porque ustedes realmente han abierto todas las puertas para que la gente pueda adquirir sus inmuebles, pues, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros creemos que, digamos, es un aporte de calidad a lo que nosotros vimos en una primera etapa cuando investigamos el producto, fuimos a ver a nuestro que nosotros creíamos que era nuestra competencia y una de las cosas que detectamos es la carencia técnica desde el punto de vista de la visión del diseño, ¿no? La funcionalidad y sobre todo que con muy poco se puede dar un salto de calidad muy grande pensando en el consumidor final. Y yo creo que el consumidor final hoy lo que está haciendo está más informado que antes, entonces es un poco más exigente al nivel de comprar. Por ahí a lo mejor no tiene algún conocimiento técnico para darse cuenta de algunas cosas, pero empiezan a haber algunos valores percibidos. Y en eso fue que nosotros también empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, lo que sucede en Bolivia, que sucedió también en Argentina, que la imposibilidad por ahí de acceder al dólar, se empieza a comercializar y se empiezan a buscar opciones en el extranjero. En la época más dura nuestra, digamos, es de público conocimiento que mientras peor le va a la economía en Argentina, más crece Paraguay, más crece Uruguay, porque ahí es donde... Y Bolivia. Exactamente, y es ahí donde va la plata del argentino. Entonces, también empezamos a darnos cuenta que algunas condiciones que tiene hoy Bolivia, algunas características a nivel macro, son las mismas que se replicaron en Argentina cuando hicieron
es ese movimiento hacia esos países. Y nosotros empezamos a buscar también alternativas para esa gente, y hoy transaccionar en criptomonedas, transaccionar con el mercado de valores o el mercado de capitales empieza a ser más común, y es una herramienta que hay que darle a la gente, y creo que es un valor agregado para que la operación pueda producirse. Nosotros vemos un potencial, digamos, potencial como inversores, como clientes, el público boliviano. Por eso también la idea de poder ver que conozcan nuestro proyecto, que les interese, y si hay algo que nosotros tenemos que ajustar para que seducir un poco más, lo haremos. De hecho, siempre nosotros pensamos en las operaciones y en las relaciones y los vínculos comerciales a largo plazo, así que nos interesa eso. Y de hecho, el eslogan de una de las empresas nuestras es: la mejor elección para nosotros es que nuestros clientes nos vuelvan a elegir. Eso habla de confianza. Claro, y lo bueno que cuando alguien, generalmente en inversión especialmente, invierte en tu proyecto, le va bien con tu proyecto y va a invertir en el próximo. Y va a invertir en el próximo, porque el que realmente entiende de bienes raíces y cómo funciona y cómo es la verdad que es la mejor forma de invertir, en mi punto de vista, ¿no? Yo soy obviamente en bienes raíces, pero según lo que he estudiado, es la mejor forma para invertir, porque es lo que más plusvalía gana, es algo real y tiene un retorno a la inversión pasivo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, cuando ya tenés tu cartera, esa misma cartera te compra de nuevo, entonces ahí es bien importante tomar en cuenta la calidad, ¿no?, de lo que uno entrega. Sí, nosotros en eso tratamos de escuchar a nuestros clientes, y nosotros lo que hemos podido darnos cuenta es que nosotros tenemos en general 3 tipos de clientes. Uno, que es el consumidor final, que compra un producto para, digamos, ir y vivirlo, para disfrutarlo, que normalmente viene por crédito hipotecario, o alguna sucesión, y bueno, y así empieza su primera vivienda. Después hay otro universo de inversores que a cierta edad empiezan a planificar y proyectar su retiro, y a partir de la compra de una vivienda dicen: bueno, yo compro 6, 7 y con 6, 7 obtengo tal renta el día que yo me retire. Entonces empiezan de alguna forma a comprar de a uno, a alquilar, y con esa renta pagan el crédito o pagan la cuota, y de esa forma lo van llevando adelante. Y ese cliente no busca salir, ese busca cantidad. Entonces, cuando ese cliente, las expectativas que él tenía en nuestro proyecto, de lo que nosotros le ofrecimos como rentabilidad, y lo que le ofrecimos como plusvalía, y lo que le ofrecimos como producto, ese cliente vuelve. Y después el otro cliente, el tercer cliente, es aquel que invierte a tasa. Su negocio tiene un margen económico, pero mira la parte financiera. Entonces, esa tasa. Ese cliente normalmente tiene o busca un exit a los 4 o 5 años para poder de alguna forma capitalizar su plusvalía y su renta. Para ese cliente nosotros lo que buscamos es un proyecto, como en este caso el edificio Santa María, donde la salida está garantizada porque es una demanda real, potencial, con un crédito hipotecario que puede comprar, que es el paraguayo. Claro, porque lo bueno del edificio de Santa María es que está ubicado en una zona estratégica, que sirve para primera vivienda o también como para inversión, ¿no? Para el cliente, ya sea para que alguien vaya a vivir y viva, o para que lo inviertan y lo pongan tal vez en Airbnb, que creo que se está dando mucho en Paraguay porque hay mucho movimiento. Las veces que he estado ahí he visto mucho extranjero, muchos brasileros, muchos argentinos, ¿no?, bolivianos, ni que se digan. Entonces, obviamente es una opción, y como está ubicada en una zona estratégica, da para ese rubro también, ¿no? Sí, una de las cosas que nosotros hicimos hincapié en todo ese proceso de instalación fue encontrar, digamos, las zonas con mayor potencial. Y en este barrio, el barrio Santa María, es un barrio residencial que forma parte de Asunción, está pegado a Fernando de la Mora, pero tiene una ubicación privilegiada. Está a 4 cuadras de la avenida Mariscal López, que es por donde transita todo el tránsito público, que va desde Fernando de la Mora hasta el centro de Asunción, pasa por toda Asunción y es una de las arterias principales, y está a 6 cuadras de la avenida Santa Teresa, que es otra avenida que también ha tomado mucha relevancia
porque está en proximidades también, desemboca donde está Paseo La Galería, el Shopping del Sol, que es una zona comercial muy nueva, donde hay mucho turismo, es una efervescencia de extranjeros instalándose y tratando de vivir en Paraguay. De hecho, está habiendo ahora una afluencia de gente de Europa donde se van a instalar a Paraguay. Motivo principal en muchos casos es por la baja presión tributaria. Claro. De hecho, la semana pasada que estuve en Asunción, estaba recorriendo la obra, estábamos en una etapa donde, bueno, a mí me gusta estar, y vino una pareja de extranjeros a visitar la obra porque querían instalarse. Son el marido, o sea, una pareja, digamos, como muy, muy especial, ¿no? Ella de China y él de Suecia. No sé cómo se conocieron, pero se van a ir a vivir a Paraguay. Ya lo tienen claro. Oh, wow, qué increíble, ¿no? Sí. China, Suecia, viviendo en Paraguay. Sí, y la verdad que, bueno, cuando nosotros buscamos la zona, buscamos una zona con potencial, no solamente que estuviese bien comunicada por arterias, sino que hay un centro comercial a 4 cuadras, a 12 cuadras hay un hospital universitario con la Facultad de Medicina, hay una facultad de Arquitectura, hay un centro de salud cerca, con lo cual buscamos esa ubicación. Y además, que no es un tema menor en Paraguay, sobre asfalto. En Paraguay, en Sí. Asunción, es fácil encontrar calles asfaltadas, calles empedradas y calles de tierra. Bueno, no es un tema menor porque cuando llueve, llueve en serio. Sí, sí, he estado. Y también el hecho de las calles empedradas son, yo creo, la verdad, un problema para los autos, ¿no? Porque dañan bastante, ¿no? Pero es algo que utilizan ellos muchísimo, ¿no? Sí, es un tema cultural. Yo no lo comparto tampoco, pero bueno, es un tema cultural donde ellos tienen esa vivencia. Igualmente, es decir, es importante que esté sobre asfalto. Nosotros hicimos hincapié en eso porque cuando llueve, es decir, entrar de una zona, por más que sea Asunción, que no tenga asfalto, es complicado, es complicado. Ahora, los diseños que ustedes hacen, ¿son diseños que ustedes estudian, hacen estudio de mercado antes de hacerlo, o son diseños que ya saben que funcionan la distribución y que obviamente es lo que vende? No, nosotros, digamos, cada país tiene su idiosincrasia y la gente busca sus cosas, ¿no? Tiene sus gustos. No solo cada país, cada ciudad, porque hay cosas que yo sé que han hecho en La Paz que cuando vienen y las quieren replicar en Santa Cruz a veces no funciona como ellos quieren. No porque sean feas o porque no, es simplemente que en Santa Cruz estamos acostumbrados a otro tipo, digamos, ¿no? Igual en Cochabamba, ¿no? Pero siento que no solamente eso, tiene que ver el clima, tiene que ver muchas cosas en el tema de por qué hay una distribución en una casa, digamos, ¿no? Sí, y nosotros en eso lo que hicimos fue tratar de entender qué es lo que consumía el paraguayo, ¿no? Ese nicho de mercado que nosotros apuntábamos que consumía. Entonces, por eso fuimos a ver varios departamentos que estaban a la venta de los que nosotros entendíamos era nuestra futura competencia, y tomamos esos diseños y los mejoramos. De hecho, yo cuento siempre una anécdota que fue muy, muy particular, que entramos a ver un departamento. No voy a decir la marca ni el desarrollador, pero entramos a ver un departamento y me llamó la atención en la pared donde estaba ubicado el placar de la habitación, porque no era naturalmente donde se hubiese colocado, estaba como forzada la situación. Y me nació naturalmente por curiosidad abrir el placar, y ¿qué es lo que encontré? Que ahí adentro estaban realmente por la mitad del placar los plenos donde tenía todos los cañerías, recorridos verticales del edificio. Eso realmente, digamos, es un error. Es un tema de diseño. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, empieza a ver las oportunidades que hay detrás de un buen diseño. Entonces nosotros nos focalizamos en eso, le dimos el tiempo y la dedicación a los proyectos como para evitar ese tipo de situaciones, que creo que es un aporte de calidad, es un valor donde puede o no ser percibido, pero es una propuesta de valor en sí misma. Claro, y lo bueno es que ahora también ustedes estaban trabajando con un tipo crédito directo que estaban dando, ¿no es cierto? Sí, estamos ahora lanzando, empezamos a comercializar la preventa de Santa María, ya sea con crédito hipotecario y con opciones de financiación nuestra.
para Claro. de alguna forma hacerlo más tentador y sobre todo para el inversor extranjero que de repente no puede contar con una financiación bancaria de Paraguay. No, claro, y la verdad que esa es una tremenda oportunidad porque hay mucha gente que tal vez no lo tiene todo junto, pero lo puede ir amortizando, digamos, ¿no? Y ya para el momento de entrega o ya pueden completarlo. Sí, de hecho una de las cosas que también analizamos es cómo solucionar, porque en realidad uno lo que tiene que poder hacer con el inversor, con el cliente, es ante un problema poder solucionar el problema, ¿no? La dificultad, y es ahí también donde están las oportunidades. Entonces, bueno, lo que estamos implementando también es una forma, una metodología por la cual la gente pueda pagar acá en Santa Cruz en bolivianos y nosotros hacernos de dólares en el exterior, ya sea en efectivo o a través de criptomonedas. Claro, la verdad que lo que ustedes ofrecen, creo que no hay ningún otro proyecto que lo ofrece. He visto la calidad y realmente es admirable. Y esta misma situación del adaptar tus diseños, supongo que también lo tuviste con Uruguay y también con Estados Unidos. Sí, exactamente, exactamente. Es casi como un tema obligado. Y no solamente el tema del diseño, sino también las terminaciones, o sea, la materialidad de lo que uno ofrece. Nosotros, por ejemplo, para nosotros es un tema que algunas calidades de materiales de lo que no se ven es importante, no lo negociamos. Yo menciono, por ejemplo, donde hicimos nosotros el condominio, el townhouses, entendimos que era una zona que podía tener problemas con inundaciones, hicimos movimiento de suelo y lo subimos 1,20 m. Oh, wow. Entonces, de esa forma nos garantizamos que no tengan problema. Y toda la materialidad que se utilizó fue la que nosotros vemos que al paraguayo realmente le gusta, ¿no? Que es un poco ladrillo visto y algunos materiales que para ellos son nobles, sobre todo después pensando en el mantenimiento de la vivienda. Claro, porque hay bastante lluvia, supongo, y entonces cuesta más el mantenimiento, ¿no? Sí, y sobre todo que después con el paso del tiempo, Asunción tiene una particularidad y es que está sobre una cuenca, o sea, tiene una cuenca subterránea, entonces el suelo se comporta de distintas formas. Entonces, si no se funda de la forma correcta, es común ver casas rajadas, ¿no? Digo, tiene movimiento hasta que encuentra su posición, así que eso es habitual. Y en algunos proyectos nosotros nos dimos cuenta que eso se ve. Claro. Y en Uruguay, ¿cuáles fueron las cosas que más notaste, digamos, a diferencia de Paraguay? Y Paraguay le da mucha seguridad al extranjero. Uruguay, yo siempre digo lo mismo, nuestra experiencia fue que es muy fácil entrar al negocio, es muy difícil salir. En Uruguay tienen un ritmo de trabajo el cual a nosotros nos cuesta acostumbrarnos también. Nosotros, digamos, por un tema de cultura, arrancamos muy temprano, terminamos tarde, eso yo lo vi con mis padres. Yo no tengo el recuerdo de haber jugado al fútbol con mi padre, pero no porque mi papá no se dedicaba a trabajar y era lo que correspondía y es lo que había, ¿no? La cultura del compromiso, del trabajo, los valores del sacrificio. Bueno, no digo que en Uruguay no exista, pero Uruguay la jornada empieza a 9, 9:30, a otro ritmo, y eso cuesta mucho. Y por sobre todas las cosas, cuesta cuando uno quiere salir. Cuesta Claro. cuando hay, por ejemplo, nosotros analizamos varias veces Punta del Este. Nosotros cuando estuvimos en Uruguay lo hicimos en Montevideo. También viviendas, ¿no? Pensando en el uruguayo que necesita acceder a su primera vivienda. Punta del Este tiene una micro burbuja en el cual, digamos, la formación del precio es ficticio. Es decir, uno compra un edificio, un departamento en Pozo, el precio va subiendo a medida que se va terminando. A los 2 años dicen que el departamento vale prácticamente el doble, pero es imposible salir a ese precio. Y la experiencia de los que han querido salir es que no pueden a veces ni salir ni al precio que entraron. Y eso, obviamente, ese mayor valor va asociado también con un mayor valor de expensas, un mayor valor de mantenimiento. Entonces, es otro concepto de mercado. Y de hecho, una de las ciudades que más se desarrolló ahora es Colonia.
Y Colonia tiene muchos proyectos, o dos grandes, muy grandes, dos desarrolladores argentinos, que se desarrollaron para argentinos que optaron para irse a vivir a Uruguay, a Colonia, por un tema de carga impositiva respecto de lo que es Argentina, y bueno, con ferry son 45 minutos. Wow, Entonces increíble. mucha gente se fue, Claro, optó por eso. Claro. Buenísimo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por toda la información. Te voy a poner igual la información abajo de los proyectos para que nos contacten, para que te contacten, porque la verdad que es una opción para nosotros también, de cierta forma, salvaguardar nuestros bolivianos, poder tener un inmueble en otro país que está un poco, digamos que menos carga impositiva y también más seguro con el valor del dólar y obviamente tener un retorno a nuestra inversión, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de que la gente me escuche. Muchas gracias. No, buenísimo. Gracias a todos. Lean la información.